Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, qué placer enorme poder estar aquí en esta sala, bienvenidos. Aquí los saludo desde la ciudad, en este momento, desde la ciudad de Tumbes, en Perú. Sin embargo, yo soy de una hermosa ciudad en Huancayo. Huancayo es parte de es una de las ciudades principales y está dentro de uno de los departamentos. Le decimos que el centro del Perú. Así es que orgullosamente representando a mi ciudad y a mi equipo, hoy me encuentro aquí con ustedes. Bienvenidos. Ya saben la dinámica de Aware. Empieza a etiquetar a todas las personas que tú crees que les vaya a servir esta información, ya sean clientes o socios. Etiqueten a todas esas personas. Mientras yo veo también por aquí en el web. Listo. Entonces, etiqueten a todos, bienvenidos. Y a ver, coméntenme por favor de qué ciudad se conectan. Vamos a ver un ratito, unos minutitos nada más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tarapoto, me encanta, bienvenidos. ¿Quién más? Argentina, qué lindo. Ok, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, ya vamos más de 100 personas. Vamos a arrancar puntual porque si no. Hola David, ¿cómo estás? Yo sé que eres de Colombia. Hola Chile, buenos días, ¿cómo están? Excelente, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos. Ok, vamos a honrar el tiempo, amigos. Gracias nuevamente por la oportunidad de poder compartirles esto de aquí, que es parte de mi testimonio. Yo le decía a Víctor Hugo, tengo varios testimonios dentro del negocio y uno de los que me trajo el regalo más grande de mi vida es justamente mi proceso de embarazo. Así es que van a ver aquí cómo es que realmente nuestras bebidas pueden ser súper poderosas y pueden ayudarnos muchísimo durante ese proceso. Si tú lo has pensado, lo has dudado, aquí vamos a ver si es que efectivamente te van a servir o no, ¿ok? Así es que bienvenidos nuevamente, etiqueten, etiqueten y comenzamos. Listo. ¿Se ve la pantalla? Ok, sí, toca. Bueno, a ver, arranquemos sobre mi proceso de embarazo. Yo sé, y vamos a ir arrancando con esta parte. Yo sé, chicas, que cuando probablemente nosotros o las personas se enteran de que nosotros estamos pasando un proceso de embarazo, viene alguien a contarnos todo lo que se nos viene, ¿no? Nos dice como que prepárate para las náuseas, prepárate para el cansancio, prepárate para la fatiga, prepárate para el estreñimiento, el hinchazón de los pies, el dolor de la espalda, mareos, dolor de cabeza, todo, ¿no? O sea, a mí cuando se enteraron de que yo estaba embarazada dentro de mi familia, me llegaron un montón de comentarios y yo decía, anda, tan fregado debe ser el embarazo, que como que ingresamos ahí en un proceso de miedito, ¿no? Entonces, sin embargo, hay un punto 8 aquí, que es al que yo más curiosidad le tenía, les cuento, ¿ok? Entonces, y este punto 8 es justamente, pero vamos a ver, los antojos. A mí me hablaron muchísimo de los antojos y existen allá afuera múltiples mitos, por así decirlo, respecto al tema de los antojos, ¿no? Sobre todo en mi ciudad te dicen, si es que tú no cumples los antojos, tienes riesgo de aborto, o a mi pareja le decían, prepárate para conseguir el ceviche a medianoche y un montón de cosas. Entonces, esta parte a mí me generaba mucha curiosidad y yo dije, ¿será cierto o no será cierto? En mi caso en particular, yo sí tuve, por ejemplo, el tema de las náuseas, sin embargo, me duraron unas cuantas semanas, nunca tuve la molestia de querer, o digamos que las ganas de querer vomitar o algo parecido, no, nunca fue como que algo muy grave, solamente lo que pasa es que tu sentido del olfato en el proceso de embarazo se agudiza muchísimo, ¿ok? Entonces, eso hace de que, por ejemplo, olores fuertes, ya sean perfumes, aderezos, etcétera, pues como que tu cuerpo los rechace. Sin embargo, no me generó mayor problema. Y ya te voy adelantando y ya te voy quemando un poco la historia, ¿cómo le dicen esto a las películas? Ya te voy haciendo bueno, se me fue el nombre, pero te estoy adelantando parte de la historia. Yo no tuve ninguno de estas molestias, ¿listo? Entonces, sin embargo, respecto al tema de los antojos, viene un punto principal que yo quiero empezar a tocar y compartir el día de hoy, que es la ganancia de peso. ¿Saben por qué? Y aquí les cuento parte de mi historia. Eso es para otro espacio. Sin embargo, quiero contarte que yo renuncié a mi empleo. Un mes antes aproximadamente de que yo me entere que esté embarazada, que estaba embarazada, ¿ok? Y saben qué, yo renuncié apenas siendo team builder, y cuando aún todavía me costaba el Pro 1 y todo eso. Entonces, se imaginarán de que definitivamente yo no podía en ese momento costear
las consultas continuas en clínicas, etcétera. Entonces yo dije, ok, voy a aprovechar lo que me dio el empleo, que es mi seguro, pero ustedes saben que los empleos normalmente te pagan y yo trabajé para una entidad pública, entonces normalmente los seguros que te pagan son como que seguros públicos, ¿sí? Entonces yo fui a atenderme a un hospital en Perú, que es uno de los hospitales más conocidos, que es E-Salud. Ya saben cómo es la dinámica por E-Salud, quienes son peruanos. Sin embargo, es algo que yo agradezco. ¿Por qué? Porque pude conocer desde cerca lo que viven muchas mujeres dentro de nuestro país. No solamente un embarazo, dos, tres, cuatro. Entonces, y algo loquísimo que a mí me sucedió durante este proceso es que yo sabía que iba a ganar peso propio el crecimiento del bebé, que aumenta el flujo sanguíneo, que crecen las mamas, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, era como si control tras control, la obstetra o quien te atienda quería que tú estés cada vez más gordita, más gordita, más gordita, ¿ok? Y es muy molestoso este hostigamiento que hacen a veces con las mamás de que quieren que engorden a la fuerza, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, tú tienes que saber esto siendo mamá, ¿listo? Como sí o sí vas a aumentar de peso, tú tienes que saber cuál es tu índice de masa corporal antes del embarazo. Entonces tú tienes toda esta tablita, te la regalo, pero en mi caso yo me encontraba entre el 18,5 y el 24,9, ¿no? Yo estaba como que 20 algo más o menos. Entonces yo podía aumentar de peso y puede considerarse completamente un embarazo saludable desde los 11,5 kilogramos hasta los 16 kilogramos, ¿listo? Sin embargo, ellas era como si de manera indirecta quisieran que sí o sí aumentes como que los 16 kilogramos, pero no necesariamente tiene que ser así, porque todos los organismos son distintos, tu embarazo es distinto, entonces, y el hecho de que tú estés más gordita o menos gordita, no, de alguna manera no siempre va a asegurar que el bebé nazca sano o que tú estés sano. Entonces, como fue tanto el hostigamiento, ¿saben qué? Yo en los últimos controles, para que no me estén jalando la oreja, porque yo aumenté saludablemente de peso, yo en los últimos meses empecé a comer un poquito más de carbohidratos. ¿Para qué? Para engordar y que dejen de estresarme, ¿no? Porque lo que una menos quiere en un proceso de embarazo es estresarse. Entonces, yo comí un poquito más de carbohidratos y en ese momento, yo me pongo a pensar y yo digo, oye, o sea, hay muchas mujeres probablemente que estén pasando por este proceso y sin darse cuenta están que come, y sobre todo, ¿no? Los mitos que nos dicen, ahora tienes que comer por dos, o sobre el tema de los antojos, nos damos como que bandera, o digamos que las puertas abiertas para que nosotras comamos de todo, porque sí, como vamos a subir de peso, un kilito más por aquí, un kilito más por allá, como que no se nota porque ya la pancita está creciendo. Entonces, sin embargo, yo no quería eso. Y yo me di cuenta de que probablemente, sin darse cuenta, estas profesionales de la salud estaban inclinando a que muchas mujeres en proceso de embarazo pasen por algo que es muy riesgoso como la diabetes gestacional, problemas de hipertensión y la más temida preeclampsia, que podría poner en riesgo no solamente al bebé, sino también la vida de la mamá. ¿Por qué? Porque todo esto se genera cuando tú ganas peso, pero no de manera saludable. Entonces, lo que sí es cierto es que nuestro sistema de salud necesita fortalecerse muchísimo porque desconocen mucho sobre finalmente todo lo que integra una salud y en este caso un embarazo saludable. Así es que si tú estás subiendo de peso, ganando de peso, ya sabes que estos kilitos son considerados normales. ¿No sabes calcular tu índice de masa corporal? Aquí te regalo la fórmula, ¿listo? Entonces, esto fue lo primero. Y aquí yo te regalo parte y tuve que rebuscar, ¿ok? Y me tuvieron que compartir las fotitos también sobre mis controles del proceso de embarazo. Y aquí te quiero compartir algo, por ejemplo. Mira, en la primera línea, en la primera fila, tú ves que ahí yo tenía 18 semanas de embarazo, cerca a las 20. Entonces, y ya ahí yo había ganado 2 kilogramos de peso, te cuento, ¿ok? Entonces, aquí pasa algo curioso. Lo que pasa es que al menos hasta la semana 20, tu bebé no está muy enfocado en crecer. En lo que más se enfoca tu cuerpo es en formar adecuadamente a ese bebé. Por eso es que en los primeros 3 meses ustedes ven que la suplementación es más poderosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se forma todo lo del organismo de este chiquitín que se viene, ¿no? Entonces, sí, por ende, en estas 20 primeras semanas no debería haber un aumento de peso muy elevado. Y algunas mujeres como que ya desde el inicio empiezan a estresarlas, sobre todo en hospitales de servicio público. Gracias a Dios yo pude contrastar esto con servicios privados de atención en salud, ¿no? Que son las clínicas, etcétera. Entonces,
Sin embargo, aquí yo ya había aumentado 2 kilogramos de peso. Entonces, hay mucha información que todavía, y me sorprende, todavía profesionales de la salud no conocen, no digo todos, ¿ok? Porque ustedes saben que así como hay profesionales buenos, incluida nuestra profesión, eh, lo hay también quienes no son tan buenos. Entonces, si tú te das cuenta, yo llegué a aumentar alrededor aquí al final de 12.12 kilogramos, probablemente ya a la fecha del parto 13 kilogramos, 14 kilogramos, pero yo me sentía genial con si es que hubiera quedado solamente al margen de los 11, 12 kilogramos, nada más. Tuve que comer un poco más y eso me dificultó después un poco la recuperación de mi salud. Punto número 2. Hablemos sobre los alimentos básicos. Ustedes saben que siempre en Fusion hacemos hincapié a estos 3 puntos, que es la proteína, la fibra, vitaminas y minerales. Y es en base a esta lógica también que nosotros recomendamos los productos, ¿no? Porque este es como que el ladrillo principal. Y sabes qué, este aquí dentro del proceso de embarazo sigue siendo el ladrillo principal, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, proteína. ¿Por qué es importante la proteína? Porque tú eres una proteína andante. La fibra, ya te voy a contar un poquito más sobre eso, y las vitaminas y los minerales, si bien no se necesitan en grandes cantidades, sirven para que las células puedan hacer su trabajo. Entonces, aquí sucede otra, digamos que otro paréntesis, ¿no? Siempre existen muchas mujeres que se preguntan, pero yo necesito suplementar mi alimentación, si yo como el caldito de tal, el caldito de cal, el caldito de cal, yo tengo suficiente con mi comida. ¿Sabes qué? En este caso, primero vamos a corregir. Nosotros no suplementamos, nosotros complementamos. Entonces, nos vamos directo a la respuesta. Sí, tú tienes que sí o sí complementar tu alimentación, principalmente durante el proceso de embarazo. ¿Por qué? Porque el requerimiento de ciertos nutrientes sí o sí se eleva y por más buena alimentación que tú lleves, se ha visto, y ni siquiera yo, lo han visto entidades que obviamente lanzan toda esta información o la necesidad de complementar durante el proceso de embarazo, porque aún así tú comas súper bien, normalmente no se llega a ese requerimiento. Y no siempre todos los nutrientes es para el bebé, sino también para ti como madre, y ahora vas a conocer un poquito más. Entonces, hablemos sobre la proteína. Y esto es algo que yo aprendí y lo que yo les voy a compartir, o parte de lo que les estoy compartiendo, es información que he podido aprender con Iván Columbus, con Yulisa Peso, así es que probablemente ellos, o digamos que es de buena fuente, listo. Entonces, yo les decía, la proteína es súper importante porque nosotros somos una construcción proteica. Entonces, cuando somos niños, la necesitamos para el crecimiento, la formación del cerebro. Cuando somos adultos, no. Ya no crecemos, lo siento. Sin embargo, nosotros necesitamos la proteína para poder cumplir este proceso de regeneración celular, y muchas veces no sabemos qué cantidad de proteína debemos consumir. Entonces, aquí vamos a responder eso. Por ejemplo, una persona normal, digamos que no hace actividad 3 veces por semana o menos, normalmente su requerimiento de proteína está en 1 gramo por cada kilogramo de peso. ¿Listo? Durante el proceso de embarazo, imagínate que tú a tu requerimiento, ya, si por ejemplo eras deportista, tu requerimiento era 1.5, 2 gramos por cada kilogramo de peso. A ese gramaje, tú le tienes que agregar a diario 6 gramitos más de proteína en tu proceso de embarazo, y en proceso de lactancia más 15 gramos, porque el desgaste calórico en lactancia es muchísimo más alto, ¿ok? Entonces la proteína es básica. Y aquí yo te regalo parte de lo que para mí fue importante también, porque recuerda que todos los complementos nutricionales, en este caso, Confusion, todos se diseñan entendiendo de que obviamente tú te alimentas, porque esto no reemplaza la comida, ¿listo? Complementa lo que tú ya estás consumiendo. Entonces, mujer, aquí tienes muchas opciones con las cuales tú podrías empezar a cubrir tus requerimientos de proteína. ¿No te gusta el pollito? Le agarraste algo asquito al pollito y tienes otras opciones, ¿ok? Entonces, estos datitos te los regalo, no voy a ahondar mucho. Entonces, ahí tú ves más o menos cuánto de proteína tiene según la porción, dependiendo el alimento que aquí te estoy poniendo en pantalla. Punto número 2, dentro de estos nutrientes, las vitaminas y los minerales. Y aquí ya empiezo a compartirte un poco también sobre mi caso. Lo que pasa es que cuando tú te enteras que estás en proceso de embarazo, normalmente sí o sí te entregan pastillas. Y el sistema de salud público en nuestro país, al menos en Perú, y yo diría que probablemente en prácticamente toda Latinoamérica y probablemente por ahí en otro país como Europa, bueno, dentro de Europa, Estados Unidos, etcétera. Probablemente sucede lo mismo, que nos dan los medicamentos como, como si todos fuéramos
o saldríamos del mismo molde, ¿no? Como si todos los embarazos fueran iguales. Nos dan la misma cantidad de calcio, la misma cantidad de sulfato, la misma cantidad de ácido fólico, etcétera. Pero muchas veces lo que debería hacerse es revisar finalmente cómo es que va su alimentación de la persona, qué es lo que tiene que complementar, dónde tiene que apoyar un poquito más. Entonces, a mí me dieron lo mismo. Y ahora te voy a mostrar pues qué es lo que me da. Sin embargo, quiero contarte que sí, definitivamente es súper importante que tú complementes con hierro porque tu demanda de hierro, y aquí tú puedes ver, aumenta, ¿ok? Aumenta un 50% más en comparación a una mujer no gestante. Y aquí, como lo ves, es súper difícil cubrir eso solo con alimentos. Además de que normalmente el hierro que nos dan en los hospitales son hierros, hierro elemental, por así decirlo, ¿no? Y obviamente su absorción es mucho menor. Por eso es que para que tú no recargues ni tu riñoncito ni tu hígado, que ya de por sí están trabajando de más, lo ideal es que sea mineral aminoquelado. ¿Y quién tiene los minerales aminoquelados? Fusion, ¿ok? Entonces, y aquí es importante que tú sepas cuáles son las consecuencias de la deficiencia de hierro. Más probabilidad de sufrir un parto prematuro, dar a luz a un niño de bajo peso o padecer anemia postparto. La vitamina D es otra de las vitaminas súper importantes durante el proceso de embarazo. Y esta vitamina D normalmente se activa, digamos que con la luz solar, con el sol, ¿listo? ¿Y qué es lo que hace la vitamina D? Primero, mejora la asimilación del calcio, el fósforo, de algunos minerales. Sin embargo, muchas mamás en el proceso de embarazo, no digo todas, pero temen exponerse al sol. ¿Por qué? Porque tu piel se vuelve más sensible a las manchas y empezamos a, digamos que despiertan manchitas mucho más rápido que cuando no estamos en el proceso de embarazo. Entonces, si sobre todo tú vives en un lugar que no esté expuesto al sol mucho tiempo, o no te expones mucho tiempo al sol, o probablemente estás llevando la oficina en el embarazo en la oficina, ¿ok? Es súper importante que, por ejemplo, tú complementes la vitamina D y la vitamina B9, el ácido fólico. Y aquí te regalo un dato. ¿Cuánto es que requiere consumir una mujer por día? Aproximadamente 400 a 600 microgramos. Esto ayuda a evitar o prevenir afecciones graves y en este caso sirve para evitar defectos en el conducto neural del peque. Entonces, ¿qué es lo que nos dan allá afuera? Normalmente sulfato ferroso, ¿listo? La vitamina D, en algunos casos te la dan, no siempre te la dan la vitamina D. En los hospitales públicos solo te dan sulfato ferroso y en gran mayoría el ácido fólico, ¿listo? Otro alimento súper importante que nosotras necesitamos consumir es el calcio. Y aquí viene un dato súper importante, ¿listo? Muchas veces nosotros pensamos que con lo que comemos podríamos cubrir, y en este caso en particular el calcio, ¿sabes? Ni siquiera es tanto por tu peque. Es más por ti como mujer. ¿Sabes por qué? Porque lo que pasa es que si es que tu peque en formación no encuentra calcio o reservas de calcio en tu organismo, ¿de dónde crees que va a extraer el calcio? Del huesito. ¿Ok? Por eso es que hay muchas mujeres, o digamos que hablando de osteoporosis, la mayor cantidad de personas que sufren osteoporosis son mujeres en comparación a hombres. Entonces, ahora imagínate las mujeres que pasan por un embarazo o dos o tres embarazos y no han complementado adecuadamente su nutrición. ¿Ok? Entonces es principalmente por ti, porque el bebé va a encontrar la manera de extraer calcio de tu cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es que tú necesitas? En promedio, alrededor de 1200 miligramos de calcio. Y aquí tienes algunos alimentos también. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de que solamente consuma Fusion. Algunos dicen, ¿no? O algunos pueden creer, yo como mi pollito a la brasa o yo me doy mis antojos, etcétera, y nos alimentamos con comida ultraprocesada y solo porque estoy tomando Fusion o las bebidas de Fusion estoy llevando bien mi embarazo. No, van de la mano ambos, ¿ok? Tu alimentación en casa o lo que le llaman muchos la vitamina O, que es la olla, y los complementos, van de la mano, ¿listo? Entonces, ¿cuánto es que te dan normalmente en pastillas? A mí me daban pastillas, recuerdo, creo que de 500 miligramos o 1000 miligramos y son pastillas muy fuertes. Y si te das cuenta, hasta aquí ya nos van llenando de pastillas y de pastillas. Y no solamente eso, sino que algunas mujeres embarazadas usan incluso más pastillas todavía. Otro alimento súper importante es el omega 3. El omega 3, ¿por qué? Porque esto también te puede ayudar a prevenir depresión postparto. ¿Y qué producto dentro de Fusion? Y vamos adelantando esto. ¿Qué producto dentro de Fusion tiene el omega 3? Principalmente el Bioprotect. ¿Por qué? Porque esto lo usan dentro del proceso de emulsion,
dentro del proceso de la parte final de la elaboración de los productos. ¿Listo? Entonces ahí también te regalo otros alimentos que tú puedes utilizar para complementar el omega 3. Entonces, como se habrán dado cuenta, sí o sí necesitamos los suplementos nutricionales. Y aquí, dicho por la subdirectora general de la OMS, los servicios de salud de los países en realidad deberían enfocarse en garantizar una nutrición óptima, pero nuestros servicios de salud principalmente no se van, mejor dicho, ni siquiera a la nutrición, se van solamente a la receta de medicamentos, de pastillitas. Nunca se ahonda un poquito más en qué es lo que está comiendo esta persona y entre otros hábitos, ¿no? Esto a lo que le llamamos medicina integrativa. Entonces, el tema de la nutrición es súper básico. Y aquí tú ves alguna de las pastillitas. Yo no conocí directamente ninguna de estas porque yo no consumí ninguna pastilla que me dieron ni en el hospital, ni, ni las que tal vez me recomendaban otras personas dentro de la familia. ¿Por qué? Porque uno, yo vengo de tener un proceso de gastritis fortísimo, ¿ok? Entonces yo ya tengo una mala relación con las pastillas. Dos, si tú te das cuenta, principalmente lo que tú necesitas acá son nutrientes, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que encuentras tú en Fusion? Y yo me puse a checar los alimentos y todo eso, y yo me di cuenta que con los productos podía cubrir ese requerimiento extra que yo tuviera. Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que pasa allá afuera? Que cuando tú no conoces mucho sobre esto, sí o sí te exponen a múltiples medicamentos y muchas veces te recomiendan consumir las pastillitas con la comida, con la pancita llena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden ser muy agresivos. Y ahora imagínate que incluso en tu proceso de embarazo, por tanta complementación o suplementación en este caso, despiertes una gastritis. ¿No? Pobre organismo, todo lo que tiene que solucionar está formando un ser humano dentro y además tiene que empezar a reparar. Entonces, por eso es que la invitación es a que incluso tú veas o empieces a complementar tu nutrición, pero no a través de sintéticos o medicamentos, sino que optes por algo muchísimo más natural, más sano, porque se ha visto la necesidad de que sí o sí utilices esto en tu dieta. Entonces, ¿qué es lo que tú encuentras dentro de Fusion? Y yo misma hice este análisis en ese momento del proceso de embarazo. Son etiqueta clean label, no tienen productos genéticamente modificados, no tienen azúcar, no tienen preservantes. Los minerales son aminoquelados, por ende se absorben muchísimo mejor que los minerales elementales que nos venden en pastillas. No tienen gluten y otros tipos de aditivos que normalmente sí tiene dentro de la industria farmacéutica. Entonces yo dije, ok, a ver, vamos a ver qué es lo que yo necesito consumir dentro de Fusion. Y aquí los puedes ver en pantalla. Lo primero, proteína. Ya sabes que la proteína no es todo tu Bioprotex, ¿sí? Tú necesitas también lo de la casa. Entonces, sin embargo, para que te des una idea del tremendo producto que aquí tú tienes en mano, este es un producto que no tiene una patente, tiene 3 patentes dentro de Fusion. La bioproteína con calostro, que es la más importante, el salibra y el bioferrin. Además de eso, tiene un mix de aminoácidos súper potente, además de eso, es multivitamínico, también tiene ciertos minerales que son súper importantes y ya sabes que todos estos minerales son aminoquelados y algo súper importante también dentro de, digamos, de las proteínas. Tú viste hace ratito que te mostré un batido que es el que suelen recomendarle a todas las embarazadas. Sin embargo, si tú le das vuelta a esa etiqueta, te vas a dar cuenta que lo que más tiene eso son rellenos, carbohidrato, azúcar. Entonces, y lo que finalmente absorbes es muy poco. Sin embargo, en este batido tú te aseguras un 100% de asimilación. Todo lo que aquí te dice, por ejemplo, en proteína, tú lo absorbes al 100%. ¿Y sabes qué es lo más genial? Que si A o B tú eres incluso hasta vegana, etcétera, podrías utilizar la versión vegana de Fusion que está elaborada a partir de germinados y ambos tienen el mismo, digamos, valor nutricional. La proteína por sobre de 25 gramos te aporta aproximadamente 9.7 gramitos de proteína. Si tú multiplicas por 2, son casi 20 gramitos que tú podrías estar cubriendo con tu batido proteico y el resto de tu requerimiento con tu alimentación normal. Entonces, esto te ayuda a que sí o sí llegues a ese requerimiento. Calcio, tú necesitas 1000 miligramos, ¿ok? Y te dan normalmente en pastillas esa dosis, pero si tú sí sabes que de eso probablemente se desperdicia un 70%, ¿no? Y solo absorbes una pequeña parte. Entonces, aquí, sin embargo, tú tienes 397 miligramos de calcio por cada sachet y todo esto lo absorbe
absorbe tu organismo al 100%. Y sabes que yo te invito a que tú te des cuenta, porque siempre decimos, no, no me creas, investiga, date el trabajo de poder revisar la patente Bioprotein con calostro que hace un momento te mostré, que está aquí al inicio nada más de la diapositiva, y googlea. Tú vas a ver en internet de qué está hecho este patente y lo poderosa que puede ser. ¿Listo? Además de eso, ¿por qué les pongo esta diapositiva llena de texto? Porque quiero que vean que es súper tedioso o sería súper tedioso que nosotros vigilemos todos los minerales que necesitamos consumir día tras día, ¿no? Entonces, y a veces creen que por comer la cantidad, así sean las 5 frutas de distintos colores, no llegamos a este requerimiento de vitaminas y minerales. Y sabes que incluso hay vitaminas que tú necesitas consumir todos los días porque son hidrosolubles, se eliminan a través de la pipí todo lo que no se haya utilizado durante el día. ¿Y qué vitaminas son esas? La vitamina C, complejo B, excepto la B12. Entonces, esto tú necesitas consumir todos los días, no un día a la semana, todos los días. Entonces, como sería súper complicado, ¿ok? A veces en pastillas te las dan por separado, complejo B, vitamina C, y así tú te llenas de muchísimas pastillas probablemente del proceso de embarazo. ¿Qué es lo que a mí me ayudó el Vita Energía? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo empecé a consumir? Y yo te recomiendo que consumas 2 sobres por día, porque si tú te das cuenta, aquí, por ejemplo, la vitamina B9, el ácido fólico, tiene 200 microgramos por ración, por sobrecito. ¿Qué quiere decir? Que los 400 microgramos que tú necesitas por día los cubres con 2 sobres de Vita Extra, del ácido fólico, ¿ok? Entonces, y el hierro, yo te recomendaría complementar si es que en caso estés teniendo probablemente procesos de anemia, ¿no? Entonces son 2 sobrecitos por día. Y aquí tienes muchas de las vitaminas que te decía que son hidrosolubles. Y también hablemos sobre la fibra, porque se me está yendo un poco el tiempo. La fibra es súper importante porque a mí me traumaron con el tema del estreñimiento durante y posparto. Entonces es muy importante que tú consumas fibra y nuevamente apóyate con tu alimentación en casa. Sin embargo, algo que fue para mí un crash dentro de mi embarazo fue el Floralip. Nuevamente el Floralip salvando mi vida. ¿Por qué? Porque el Floralip evitó este estreñimiento. Imagínate tu poder, o sea, no seas hombre o mujer, imagínate dar a luz, sea natural o por cesárea. Tú sabes que incluso el natural genera desgarros, como en mi caso, que son que se rompen algunos tejidos, ¿no? En la parte íntima. Imagínate tener que hacer fuerza al momento de ir a evacuar. Eso debe ser una película de terror horrible. ¿Sabes qué? Yo después del parto tuve episiotomía, tuve estos cortes, etcétera, pero gracias a este producto yo no tuve ninguna molestia, ninguna incomodidad al momento de ir al baño. Jamás me estreñí durante el proceso de embarazo ni en el posparto. No fue parte de mi historia. Además de eso, tú tienes que empezar a consumir Florali porque esto te ayuda a nutrir la flora vaginal y esto previene de alguna manera infecciones urinarias recurrentes en las personas. Podrías complementar con el Berry Balance, pero solo Floralip es potente. Yo tampoco tuve ningún proceso de infección urinaria gracias al Floralip. Además de que tú sabes que a través del parto, si es que es parto natural, parto vaginal, tú le aportas al bebé cierta cantidad de microbiota beneficiosa que eleva su sistema inmunológico. Reduce, en tu caso como mujer, riesgo de periodontitis, gingivitis, y en el caso del peque eleva muchísimo su sistema inmunológico y también su microbiota. Otros aliados que yo utilicé durante el proceso de embarazo, el Nutrade. El Nutrade yo te recomiendo que lo consumas antes. Siempre la complementación para embarazos tiene que empezar antes. Si tú ya estás practicando, como decimos con algunos amigos, empieza a nutrir tu organismo y preparar ese terreno fértil para el bebé que se viene. Y si es en los últimos meses, ¿para qué? Para que aumente tus reservas de hierro en caso de que en el parto hubiera un sangrado excesivo. El Vita Extra T fue otro de mis aliados para la energía porque yo tenía que seguir trabajando en el negocio, entonces la energía no me podía faltar y el Vita lo utilicé cada vez que yo necesitaba energía. El Beauty In te puede ayudar muchísimo a prevenir estrías o incluso a recuperar si es que te generara estrías el embarazo. El Berry Balance es poderoso para evitar retención de líquidos. Yo pasé 2 semanitas en una ciudad o casi un mes en una ciudad de Perú que es muy calurosa, que es Tingo María. Llegué a esta ciudad, solo estas semanitas empezaron como que empecé a retener líquidos, probablemente por el clima, no lo sé. Berry Balance fue mi aliado poderoso en este proceso y me desinflamó las piernitas súper, súper rápido. Y fue el único, digamos, como que evento extraño que tuve en mi embarazo. Después, la calidad del sueño, sobre todo en los últimos meses que ya tú sabes que las caderas se vuelven más flexibles, duele un poquito más el coxis, etcétera. Lo que mejor queremos, así sea que durmamos poquito, es que se duerma bien. ¿Y para qué? Este dupla de Youth Elixir y No Stress
fueron mi aliado perfecto. Estos últimos meses que yo ya no estaba durmiendo completamente o de forma, digamos que, no alcanzaba el sueño profundo en estos últimos meses. Y aquí te quiero compartir mi crush con el Nutraday. Por ejemplo, yo en el proceso de parto expulsé no demasiada sangre al momento del parto, pero amigos, nadie me contó del puerperio. Nadie me contó esa partecita. Lo que pasa es que después de dar a luz, tú te va a venir un sangrado por al menos 40 días, por eso es que le dicen cuarentena, un sangrado. Y las primeras horas es como si volvieras a dar a luz, te sigue saliendo sangre y sangre y sangre y sangre. Por eso es que muchas mamás después del parto pueden salir con anemia. Imagínate que en mi caso yo salí con con un nivel de hemoglobina en el cuerpo óptimo para la ciudad donde yo vivo. No tenía anemia, nunca tuve anemia, a pesar del sangrado excesivo que yo tuve. ¿Por qué? Porque el Nutraday no solamente mejora tus niveles de hemoglobina, no, sino que mejora las reservas de hierro que tú tienes en el cuerpo, que es lo que se utiliza para aumentar los niveles de hemoglobina en tu cuerpo cuando lo necesite, ¿ok? Entonces, todo lo que yo te comparto es en base a todo lo que me ha pasado en el embarazo. Mi hija nació saludable, muy fuerte, y algo que a mí digamos que me objetaban los médicos era el tema del peso y querían como que, incluso en el último mes, querían como que hacer cesárea con mi peque, pero mi peque nació muy saludable, tuvo un peso saludable. Hay peques que a veces nacen gorditos y no te asustes porque no todo, como digo, los bebés gorditos no necesariamente están sanitos. Hay muchos bebés que nacieron gorditos, se les ve todos rechonchitos gorditos y tienen anemia, ¿ok? Entonces hay que ver muy bien, sobre todo, qué alimentos le damos. Mi peque nunca tuvo anemia. Además de eso, por ejemplo, en su primer mes de nacidita, ella aumentó 950 gramitos, cuando en promedio se aumenta 200 gramos por semana, es decir, aumentó más de peso. Además de que creció más de 6 centímetros, cuando normalmente crecen 4 centímetros aproximadamente. ¿Eso por qué? Porque incluso la proteína y todo lo que te acabo de mencionar mejora la calidad de tu lechecita materna para este peque. ¿Ok? Y ya hoy mi hija, porque eso es hace 2 años y 9 meses aproximadamente, ya hoy mi hija está súper grandota, tiene, bueno, ya va a cumplir casi 3 años y es muy saludable, ustedes vieran las conversaciones que ella puede mantener, su cerebrito está muy bien formado. Entonces, eso es espacio para otra capacitación de nutrición kids. Sin embargo, yo creo que durante todo el proceso de embarazo me ayudó muchísimo los nutrientes que yo encontré dentro de Fusion. Entonces, en resumen, no hubo estreñimiento, no tuve ningún momento anemia, no perdí ningún diente, producto digamos, del embarazo, porque muchas mujeres a veces pierden inclusive dientes, porque como te digo, el calcio, el cuerpo lo puede sacar hasta de tus huesitos, ¿listo? Y tus dientes son huesitos. No perdí ningún dientecito en el embarazo, nada, todo saludable y pude hoy en día recuperar mi peso. Recomendaciones finales, amigos. Primero, no te pelees con la medicina, siempre consulta con tu ginecólogo u obstetra, principalmente en embarazos de riesgo o parecidos, porque en mi caso yo no tuve nunca ningún embarazo de riesgo, nunca fue calificado de tal manera. Entonces, ¿para qué? Para tener como que el contexto de todo lo que te acabo de mencionar. Si planeas tener un embarazo, como te decía, prepara tu organismo, y si te alimentas adecuadamente, por lo menos incluye Nutrae, por lo menos, ¿ok? Incluye Floralib por lo menos desde el segundo trimestre y antes del embarazo. Floralib, ya vieron en todas las capacitaciones, Floralib merece digamos que su premio por ser tan buen producto. Y además recuerda que los productos de Fusion son complementos y no reemplazan los alimentos, van de la mano. ¿Listo? Entonces, esto era parte de lo que yo les quería compartir, queridos amigos. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Y ya saben, a seguir llevando salud verdadera al mundo. Muchas gracias.